Perfecto. Con la agenda ya definida, en esta clase nos corresponde a ChatGPT intervenir en 3 momentos, pero cada uno con una pregunta distinta. Mercurio, Júpiter y Plutón. No vamos a repetir el análisis general de Dola, vamos a tomarlo como fundamento y mirar Génesis 3 desde nuestra perspectiva específica. Estación 1, Mercurio. Salón 1, la Biblia al día. Pregunta guía. ¿Qué me dice hoy directamente la Biblia? Génesis 3 no comienza hablándonos de la caída de otros. Comienza hablándonos de mi relación con la palabra de Dios. La serpiente introduce una pregunta que parece inocente, pero que contiene el corazón de la tentación. Open quote, con que Dios os ha dicho. Close quote. La batalla comienza alrededor de una palabra pronunciada por Dios. Eva escucha una interpretación diferente de aquello que Dios había dicho. Después viene la duda, luego el deseo y finalmente la desobediencia. El problema no fue simplemente comer del fruto. El problema comenzó cuando la criatura permitió que otra voz tuviera más autoridad que la palabra de su creador. Y aquí Génesis 3 me hace una pregunta personal. ¿Qué voz tiene la última palabra en mi vida? Porque puedo tener una Biblia abierta delante de mí, y sin embargo, estar escuchando otra voz. Puedo estudiar mucho, consultar comentarios, utilizar tecnología, leer autores y acumular información. Pero si finalmente sustituyo lo que Dios dijo por lo que yo quiero que Dios haya dicho, entonces mi estudio dejó de ser un encuentro con la palabra. La caída comenzó cuando el ser humano dejó de confiar plenamente en Dios. Y aquí aparece algo extraordinariamente hermoso. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios salió a buscarlos. No fueron ellos quienes encontraron primero a Dios. Dios preguntó, ¿dónde estás? La pregunta no era para obtener información. Dios sabía dónde estaban. Era una invitación a regresar. Por eso Génesis 3 también me enseña que cuando fallo, mi primera reacción no debe ser esconderme de Dios, debe ser volver a Dios. Y entonces llegamos al corazón de este capítulo. Génesis 3:15. En medio de la tragedia aparece la primera promesa de redención. La descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. El espíritu de profecía identifica esta promesa con la obra redentora de Cristo. Elena G. de White explica que para Adán y Eva aquellas palabras fueron una promesa de esperanza y de victoria final. Por tanto, mi lectura de Génesis 3 no termina con el hombre cayó. Termina con Dios prometió restaurarlo. Y esa es la respuesta de Mercurio. ¿Qué me dice hoy directamente la Biblia? Me dice, no juegues con la palabra de Dios, confía en lo que Dios ha dicho. Y cuando hayas fallado, no huyas, escucha la voz de Dios que todavía te busca. Estación 4. Salón 4. Escuela para todos. Pregunta guía, ¿cómo encaja este tema dentro del gran plan de salvación? Aquí cambiamos completamente el ángulo. Mercurio preguntó, ¿qué me dice la Biblia? Júpiter pregunta, ¿dónde encaja Génesis 3 dentro de la historia más grande jamás contada? Y la respuesta es gigantesca. Génesis 3 es el capítulo donde entra el pecado en la experiencia humana, pero no es el capítulo donde Dios pierde el control de la historia. El plan de salvación no aparece como una improvisación después de que Adán pecó. La caída revela el problema que el plan de Dios viene a resolver. La humanidad pierde comunión con Dios, inocencia, dominio, acceso al árbol de la vida y la condición original de vida perfecta. Pero inmediatamente aparece la promesa. Génesis 3:15 se convierte en el primer anuncio del Evangelio. La Escritura y el espíritu de profecía presentan esa promesa como el comienzo de la revelación del conflicto entre Cristo y Satanás. Elena G. de White señala que allí se anunció que el poder del gran adversario finalmente sería quebrantado. Así que podemos observar el gran recorrido. Edén, caída, promesa, conflicto, Cristo cruz, resurrección, restauración. Y aquí Júpiter cumple su función pedagógica. Nos obliga a mirar el tamaño de la historia. El problema de Génesis 3 no es solamente, Adán hizo algo malo. El problema es mucho mayor. ¿Quién gobernará finalmente este mundo? ¿Dios o Satanás? Por eso la caída forma parte del gran conflicto, y Cristo aparece desde el principio como la respuesta de Dios. Elena G. de White explica que la promesa dada en Edén señalaba hacia la redención realizada por Cristo y hacia la derrota definitiva del enemigo. Entonces Génesis 3 no es solamente el relato de cómo perdimos el Edén, es también el comienzo de la historia de cómo Dios va a recuperarlo. Y eso nos lleva directamente a Plutón, porque si Mercurio me dice qué debo creer,
y Júpiter me muestra dónde encaja dentro del plan de salvación, Plutón me pregunta, ¿qué voy a hacer yo con todo esto cuando vuelva a mi mundo? Estación 7, Plutón. De regreso al planeta Tierra interior, la familia Robinson. Aquí comienza el verdadero desafío, porque ya estudiamos, ya entendimos, ya analizamos, ya vimos la doctrina, pero ahora debemos encarnizar el texto, hacerlo nuestro, porque este es el sexto paso del método MEL 6 en 1. Me comparto. Una conversación en la familia Robinson. El padre cierra la Biblia. Hijitos, ¿qué aprendimos hoy? Beatriz responde, que Adán y Eva pecaron. El padre sonríe. Sí, pero eso todavía no es todo. Josefina interviene. Aprendimos que el problema comenzó cuando dejaron de confiar en lo que Dios había dicho. Exactamente, responde papá. Y ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué hacemos nosotros cuando aparece una voz que contradice la palabra de Dios? Beatriz piensa unos segundos. Tenemos que volver a la Biblia. Así es. Pero hay algo más. Papá mira a sus hijos. Cuando pequemos, ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos? No. ¿Buscamos a Dios? Exactamente. Mamá añade, porque eso fue lo hermoso de Génesis 3. Dios sabía dónde estaban Adán y Eva, pero salió a buscarlos. Papá continúa. Y cuando Dios encontró a nuestros primeros padres, no solamente les habló de las consecuencias, les dio una promesa. Entonces abre nuevamente la Biblia. Génesis 3:15. Aquí comienza a aparecer la esperanza. Los niños guardan silencio. Así que recuerden esto, dice papá. Cuando el pecado entre en nuestra vida, no debemos permitir que la vergüenza nos aleje de Dios. Precisamente entonces debemos correr hacia Él. Mamá agrega, y hay otra lección para nuestra vida diaria. Si alguien nos pregunta por qué tenemos esperanza cuando las cosas salen mal, no necesitamos fingir que nunca tenemos problemas. Podemos decir, continúa papá, yo también tengo problemas. Pero conozco a alguien que prometió vencer el pecado y restaurar lo que se perdió. Ese es el regreso al planeta Tierra interior. No regreso simplemente diciendo, aprendí Génesis 3. Regreso diciendo, cuando escuche una voz que contradiga a Dios, voy a confiar en su palabra. Cuando peque, no voy a esconderme. Cuando vea a otra persona caer, no voy a destruirla con mi juicio, voy a ayudarla a encontrar el camino de regreso. Y cuando me pregunten por qué todavía tengo esperanza, voy a señalar a Cristo. Eso es me comparto, porque la verdad que no modifica mi manera de vivir todavía no ha terminado su trabajo en mí. Confirmación del corresponsal, espíritu de profecía. Y aquí hacemos algo importante. No utilizamos el espíritu de profecía para reemplazar la Biblia, sino para ampliar y confirmar la comprensión bíblica dentro del marco metodológico establecido. En Patriarcas y Profetas, capítulo 3, La tentación y la caída, Elena G. de White desarrolla el relato de Génesis 3 y explica la prueba de Adán y Eva, la estrategia de Satanás, la desconfianza hacia Dios y las consecuencias de la transgresión. También en la Educación, capítulo 3, El conocimiento del bien y del mal, se presenta la libertad de elección concedida a nuestros primeros padres, y se explica que Génesis 3:15 constituyó para ellos una promesa de redención. Lo perdido por ceder ante Satanás podía recuperarse mediante Cristo. Y en Primeros Escritos, la caída del hombre, se vuelve a destacar que Satanás comenzó llevando a Eva a dudar de lo que Dios había dicho, y que la seguridad estaba vinculada con permanecer en obediencia a la palabra divina. Incluso el espíritu de profecía, tomo 1, capítulo 3, desarrolla ampliamente la prueba, la libertad moral, la tentación y la caída de nuestros primeros padres. Así que la familia Robinson puede decirles a sus hijos, no tienen que creer simplemente porque papá y mamá lo dicen. Pueden abrir la Biblia y estudiar, y pueden consultar también el espíritu de profecía para ampliar lo que la Biblia enseña. Cierre. Salón 7B, familia Robinson. ¿Qué llevamos hoy de regreso? 1. La primera lección. El pecado comenzó cuando el ser humano dejó de confiar plenamente en la palabra de Dios. 2. La segunda lección. Cuando pecamos, Dios no deja de buscarnos. 3. La tercera lección. Génesis 3:15 introduce la esperanza del Evangelio y señala hacia Cristo. 4. La cuarta lección. La caída forma parte del gran conflicto, pero no tiene la última palabra. La quinta lección. La victoria pertenece finalmente a Cristo. Y ahora viene nuestra aplicación. Cuando mañana alguien me contradiga, ¿voy a reaccionar desde mi orgullo o desde la palabra? Cuando yo mismo falle, ¿voy a esconderme o voy a regresar al Padre? Cuando vea a un hermano caído,
voy a señalarlo o voy a ayudarlo a levantarse. Y cuando alguien me pregunte dónde encontré esperanza, podré decirle, ven y ve, porque esa es la misión del Salón 7. No llevar únicamente información de regreso al planeta Tierra, llevar una vida transformada. Y por eso terminamos recordando nuestro principio. Open quote, el Espíritu Santo es el Maestro. La tecnología es la herramienta, la Biblia es el fundamento y Cristo es el centro de todo. Close quote. La caída de la humanidad fue terrible, pero gracias a Dios, la historia no termina en Génesis 3. La historia continúa, y en el siguiente bloque entraremos en Génesis 4, donde veremos las consecuencias de la caída manifestándose en la primera familia humana, Caín y Abel. Nos vemos allí. Seguimos caminando juntos hacia Cristo.